Biblia conmigo, hermanos, en Mateo, en el capítulo 13, capítulo 13. Mateo capítulo 13, vamos a leer el versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1, vamos a leer el versículo 1 hasta llegar al versículo 9. ¿Ya están allí? Si es así, vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, todos juntos, audifonalmente. Voy a leer el 1, ustedes el 2 y sucesivamente terminamos en el versículo 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El 9 todos. El que tiene oídos para oír, oiga. Palabra de Dios, tomen su asiento. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús. Resultados desiguales. Resultados desiguales. El sembrador salió a sembrar, dice el versículo 3. El sembrador es Jesús y todos los que predican el Evangelio, las buenas nuevas después de él. La semilla que fue sembrado es la palabra de Dios, la palabra del reino. En esta parábola hay un solo sembrador, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y hay una sola clase de semilla, la palabra de Dios, las buenas nuevas. Como dice Pablo en Gálatas 1, 5 al 9, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. El que Jesús vino a sembrar y lo que los apóstoles sembraron y lo que les anuncio esta hora de la noche. Aunque es el mismo sembrador y la misma semilla, el resultado fue, es y será desigual. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Para contestar esta pregunta, ¿por qué es así? Te invito a ver cada uno de estos versículos. Primero el versículo 4. ¿Están allí? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa esto? La explicación está en el versículo 19. Leen conmigo el versículo 19 del mismo capítulo, Mateo 13, 19. La explicación del versículo 4 está en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Tierra junto al camino. Quizás ustedes entienden esto, que la tierra junto al camino no es buena tierra.
La tierra junto al camino representa a las personas que no entienden la palabra de Dios. La tierra dura junto al camino impide que la semilla brote por completo y la semilla se convierte en nada más que alimento para las aves. El terreno duro representa a alguien que está endurecido por el pecado. Oye, pero no entiende la palabra. Y Satanás arranca el mensaje, manteniendo el corazón oscuro y evitando que la palabra haga efecto en la persona. Oh, cuántos hay en nuestro tiempo así. Oyen, pero no entienden. Expuestos al Evangelio, pero no entienden. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y cuántos están oyendo lo que estoy diciendo? Hay una gran diferencia entre oír y entender, ¿correcto? La iglesia está llena de personas que oyen la palabra de Dios, pero no entienden. Así como entraron, así salen. Entonces, ¿para qué venimos? ¿Por qué no entienden? Es fácil. Está duro su corazón por el pecado. Por el pecado. Si no estás entendiendo en este momento lo que estoy hablando, hay un error, hay algo que está en ti, que se llama pecado. El versículo 5, los versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué quiere decir esto? La explicación está en los versículos 20 y 21. ¿Están ahí? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Escuchen, escuchen lo que dice. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La tierra rocosa. La tierra rocosa representa a las personas que reciben la palabra de Dios con alegría, pero que no tienen raíz profundas en su corazón y abandonan la palabra ante las dificultades. El suelo pedregoso proporciona suficiente tierra por un momento para que la semilla germine y comience a crecer. Pero como no hay profundidad de tierra, pura piedra, las palabras, las plantas no echan raíz y pronto se marchitan al salir el sol. El suelo pedregoso representa a un hombre que declara deleite con gozo cuando escucha la palabra de Dios. Sin embargo, su corazón no cambia. Y cuando surge el problema, su llamada fe desaparece rápidamente.
Escuchen, hermanos, cuando surgen problemas, su según fe se desaparece, se esfuma cuando hay problemas. No estoy hablando de las tentaciones del cuerpo, estoy hablando de los problemas que pueden surgir dentro de la iglesia. Cuando surgen problemas dentro de la iglesia, ¿qué hace? Ya no lo ves, se desaparece, se va, se enoja, se molesta. Por un buen rato dice amén, gloria a Dios, a la palabra de Dios. Pero cuando hay problemas, es el primero que se va de la iglesia. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué significa esto? La explicación está en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y se hace qué? Infructuosa, tierra espinosa. Representa a las personas que reciben la palabra de Dios, pero que son deslumbradas por las riquezas y las preocupaciones de la vida. En Canjobán, Chishaeb skane kumam Dios, insalak ulat. Kapalta chelol nap naksateb yin riquezas y yin preocupación. Hatu chato hebsnap al más yin untu que yin skane kumam Dios chishaeb yetos masanil. ¿Spisha? ¿Sí? ¿Entienden? El suelo espinoso permite que la semilla crezca, claro. Pero las espinas que la rodean ahogan la vida de las plantas. El suelo espinoso representa a uno que parece recibir la palabra de Dios, pero cuyo corazón está lleno de riquezas, placeres y lujurias. Las cosas de este mundo le quitan su tiempo y atención a la palabra y termina sin tener tiempo para ella misma. Oh, cuántos no hay en estos tiempos en las iglesias. ¿Cuántos de estas tierras espinosas no hay ahora? ¿Cuántos dicen, mayalta empet miércoles, macha en toyet domingo? Mayalta empet domingo, macha en toyet miércoles. Tierra espinosa. Mayalta empet chachlok se tocalinto uno en el show. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Qué quiere decir esto? La explicación está en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Escuchen esto. Tierra buena
representa a las personas que reciben y entienden la palabra de Dios y que producen una cosecha abundante. La buena tierra representa a quien oye, entiende y recibe la palabra de Dios y permite que la palabra logre su resultado en su vida. Conclusión. Resultados desiguales. Aplicación y conclusión. Son 4 tipos de suelo, de tierra, de terreno. Voy a hacerles una pregunta. ¿Todos oyen la palabra de Dios? ¿Estos 4? Todos. Pero solamente uno oye y entiende. Solamente uno oye y entiende. Todos oyen, mas no todos entienden. El hombre, representado por la buena tierra, es el único de los 4 que en verdad está salvo. Porque la prueba de la salvación es el fruto, es las acciones, es la actitud de un creyente. Había ciertos hombres, vayan conmigo en el mismo Mateo, capítulo 3. Había ciertos hombres cuando oyeron que había arrepentimiento y que se bautizaran. Y muchos se fueron y un montón querían arrepentirse, entre comillas, entre apariencia. Mateo 3:7. Capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Están ahí? Leamos. Al ver él, está hablando de Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, día domingo, no vienen a la iglesia? Raza de víboras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Muestren que realmente sí son salvos. No solamente vengan al bautismo y después no creen, no obran, no trabajan. Solamente cuando hay necesidad, cuando hay dificultades en la vida, ¿qué hace? Aquí estoy, Señor, úsame. Pero cuando todo marcha bien, ¿quién se acuerda del Señor? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuéstrenlo. Que realmente sí son arrepentidos y que sí están
al lado de Dios. ¿Qué usted está pensando? ¿Este pastor nos quiere juntar cada domingo? No, eso es personal. Si estás oyendo y entendiendo esto, ese es tu deber y tu obligación como salvado. No solamente digan que somos salvos, no. Muéstrenlo con hechos. Por sus frutos serán conocidos si son realmente salvos. Mateo capítulo 7. Vayan conmigo ahí. Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer 5 versículos al 20. Mateo 7, 15 al 20. ¿Están ahí? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Así una pregunta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En otra palabra, todo hijo de Dios, vuelvo a repetir, todo hijo de Dios da buenos frutos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede un hijo de Dios estar sentado en la cantina. No puede un hijo de Dios estar sentado en el buffet cuando hay culto dominical. No puede un hijo de Dios jugando fútbol cuando hay oración y hay culto. No lo digo yo, allí está. 18, ¿están ahí? Mateo 7, 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ¿o sí? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Están aquí conmigo? Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas. Todos, grandes y pequeños. No sé si usted está oyendo y entendiendo esto, o nomás estás oyendo. Eres como uno de estos que se menciona aquí. ¡Wow! ¡Qué rico es esta palabra! Pero después no lo haces. Esta parábola enseña que la palabra de Dios puede ser obstaculizada por la falta de entendimiento, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas.
No todos somos salvos. No todos somos salvos. Pruébese cada uno mismo. Se tiene a Beibaldushta, Wanab, a Jacob, los que ya tienen usos de razones. ¿Cómo estás? ¿Cómo son tus frutos? No los estoy regañando. Es una reflexión que usted y yo debemos reflexionar. ¿Dónde estamos parados en este 2025? Si el 2024 usted no hizo nada para la obra de Dios, aún tienes la oportunidad de hacer algo este 2025, que aún todavía es fresco. Muéstralo que sí realmente eres salvo. Por tus frutos serás conocido. Palabra de Dios. Oremos.